Lucas y Mateo. Y este texto lo han usado mucho para darle un significado escatológico, pero realmente tiene un significado histórico, algo que sucedió en el año 70, no lo que va a suceder en el año, en los últimos días, no. Vamos a leer uno por uno y vamos a analizar cómo cada evangelista eh, actualizó el evangelio pasado y le dio un significado en el tiempo presente. Marcos escribe, dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acordado aquellos días, nadie será salvo más por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Este texto le da un significado escatológico, la abominación desoladora. Es un tiempo de tribulación y ahí sacan lo de la gran tribulación que va a haber en los últimos días. Pero ¿qué es lo que realmente estaba narrando el evangelista de Marcos? En Mateo leemos, por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acordados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días será cortado. Entonces aquí vemos la narrativa de Mateo que no cambia mucho en cuanto a Marcos, pero sí le agrega, será un día de gran tribulación. Y aquí es donde se crea ese pensamiento escatológico de la gran tribulación. Marcos solamente habla de una tribulación, sin embargo, Mateo habla de gran tribulación. Entonces aquí hay un pequeño cambio que le está dando Mateo una narrativa un poco más extremista que se da un tiempo de mucho sufrimiento. Algunos lo toman como algo escatológico de lo que va a pasar en la gran tribulación, pero los autores Mateo y Marcos no estaban hablando de esa gran tribulación. Lo que nos estaba hablando era de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Probablemente Marcos y Mateo fueron escritos años antes del año 70, pero como Lucas probablemente fue escrito después del año 70, en el año 80 o 90, leemos de que él actualiza la historia. Lucas ya no está hablando de una abominación, tampoco de una gran tribulación. Vemos en Lucas cómo nos narra la historia. Dice, pero cuando me vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Aquí ya Lucas ya lo actualiza para los oyentes de su época. Probablemente ya sucedió la destrucción del templo y Lucas lo ve como una profecía ya cumplida de Jesús y entonces trata de actualizar. Para él ya no le interesa acerca de la abominación desoladora, porque para Lucas lo que interpreta como abominación desoladora no es lo que habla el profeta Daniel, sino aquí lo actualiza a sus lectores como eh, los ejércitos de Roma que rodearon Jerusalén y está diciendo, pero cuando ves que Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe que entonces que la destrucción ha llegado, es decir, cuando las tropas o el ejército empezaban a llegar en Jerusalén, eh, esto daba a entender que la profecía de la gran abominación se estaba cumpliendo para la época de Lucas. Probablemente Lucas está escribiendo post-evento y actualiza lo que es la profecía. Para él,
La profecía que se narra en Marcos y Mateo se cumplió en el año 70 y no es algo que va a pasar en los últimos días. Vemos cómo Lucas nos pone acá. Pero cuando veis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Está actualizando el acontecimiento o la narrativa. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en el campo no entren en ella, porque estos son días de retribución. Interesante, aquí como Lucas nos está narrando, ya no nos habla como Marcos acerca de la tribulación, ya no nos habla como Mateo de gran tribulación. Aquí nos está hablando de retribución. ¿Y qué es la retribución? Para Lucas, Lucas lo que nos está narrando y nos está actualizando en la historia es de que lo que sucedió en la destrucción del templo es una retribución de haber crucificado al Hijo de Dios. Retribución es castigo. Estos son días de retribución, es decir, estos son días de castigo. ¿Y por qué? Porque habían crucificado al Hijo de Dios. Entonces aquí vemos cómo Lucas, el historiador Lucas, actualiza la narrativa de Marcos y Mateo. Y entonces le está dando un significado para sus oyentes actual, dando a entender de que la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 era una profecía de Jesús que se cumplió. ¿Y por qué se destruyó el templo en el año 70? Porque era una época de retribución, es decir, era la época de castigo. ¿Por qué? Porque crucificaron a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Esto era lo que estaba dando a entender Lucas. Y aquí vemos cómo la historia no permanece estática, sino que evoluciona y se reinterpreta por cada historiador. Dice, mas hay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y esto es algo interesante. Aquí ya no está diciendo, aquí Lucas nos está diciendo textualmente que será en Jerusalén. Y muchos se agarran del texto de Mateo y de Marcos para decir que esta gran tribulación será en todo el mundo y que este es un término escatológico que sucederá en los últimos días. Pero acá Lucas está actualizando la historia, nos está diciendo de que esta ira será sobre este pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo judío. La destrucción del templo de Jerusalén era parte de una profecía que había narrado Jesús, pero que se comprendió hasta después de que sucedió. Entonces Lucas está actualizando la historia, nos está narrando acerca de que cuando vean estos soldados alrededor de Jerusalén, saber de que la destrucción ha llegado. ¿Cuál destrucción? La destrucción del templo en el año 70. Dice, entonces, estos días son de retribución, es decir, estos días son de castigo. Los, uh, los judíos serán castigados, será una retribución por los hechos que cometieron. ¿Cuáles hechos cometieron? La crucifixión del Mesías, el Hijo de Dios. Esto es lo que está dando a entender Lucas. Y suena un poco fuerte. Y algunos dicen de que probablemente sea un antisemitismo, están hablando sobre esto. Y esto nubla los ojos de la hermenéutica porque actualmente no se ve con buen ojo decir, no, es que los judíos recibieron una retribución de sus pecados, y esto nubla los ojos de los intérpretes y la hermenéutica. Sin embargo, aquí claramente Lucas nos está diciendo que esos días, la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, son días de castigo, de retribución por los acontecimientos que hicieron, haber crucificado a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y para darle mayor énfasis, dice de que porque esta gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Aquí está diciendo Lucas que todos estos acontecimientos es por la ira sobre el pueblo judío. Entonces aquí vemos algo fuerte que está narrando Lucas. Y lo está narrando porque probablemente Lucas
sea gentil y su mensaje va hacia un pueblo gentil. Mateo no podía utilizar estas palabras porque Mateo se estaba dirigiendo a un pueblo judío. Y al estar diciendo estas palabras son muy fuertes para decirles a un judío, decirle de que por culpa de ellos, por haber crucificado al Mesías, es que aconteció lo que fue la destrucción del templo en el año 70 y de que era parte de la ira de Dios sobre el pueblo judío. Esto no lo podía narrar Mateo, sino que lo narró Lucas. Entonces aquí vemos cómo la narrativa se actualiza, la historia no queda estática, sino que independientemente del tiempo y la época, los evangelistas actualizaron los evangelios y fue por el tiempo en el que ellos redactaron sus evangelios, ya hubo un tiempo de reflexión teológica, ya algunas profecías probablemente ya se habían cumplido, y entonces en la época en que escribe Lucas la narrativa de esta profecía en Mateo y Marcos, para él ya no es necesario poner la gran desoladora, porque ya sabe que lo que pasó en el año 70 fue el cumplimiento de lo narrado en Marcos y Mateo acerca de la destrucción del templo. Aquí vemos cómo se actualizan los evangelios y lo mismo pasa con el evangelio de Juan.